Bendiciones. En esta ocasión vamos a estar estudiando lo que son los actos proféticos, no precisamente para que ustedes los hagan, igual que las liberaciones. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y tener un proceso de santificación en nuestra vida, porque si estamos haciendo las cosas nada más porque se nos ocurre, vamos a caer en errores y es peligroso porque ya les he explicado que los demonios pueden venir en contra de nosotros y si nosotros no estamos bien delante de Dios y estamos abriendo puertas o si las puertas las tenemos bien abiertas para que entren demonios, pues van a entrar y nos van a oprimir y van a hacernos muchas cosas. Entonces, vamos a estudiar qué son los actos proféticos para aprender que hay un sustento bíblico en ellos. Entonces, en nuestra iglesia sí se hacen actos proféticos, los ministros de liberación sí realizan actos proféticos, pero siempre con la guía del Espíritu Santo, siempre que Dios lo indica, no nada más si se nos ocurre, porque si lo hacemos cuando se nos ocurre y hacemos lo que se nos ocurre, entonces podemos estar cayendo en brujería, eso sería brujería. Precisamente la brujería y la hechicería lo que hacen son actos proféticos, utilizan cosas, utilizan elementos de las personas, elementos de la naturaleza, elementos físicos para producir algo en el mundo espiritual, envían demonios y entonces los demonios hacen algo en las personas o hacen algo en el ambiente o hacen algo, pero están copiados esos actos proféticos o acciones proféticas, están copiadas al reino de Dios. Le copia al diablo todo, le copia a Dios y también copió los actos proféticos. Bueno, empezamos con Ezequiel 4, versículo 1 en adelante. El título en nuestra Biblia le pusieron representación del asedio de Jerusalén. Ya saben que los títulos fueron agregados por los traductores. Y acá hay otro subtítulo, predicción del sitio de Jerusalén. Entonces empieza el versículo 1 aquí. Dice, tú hijo de hombre, le está hablando Dios a Ezequiel, tómate un adobe. Un adobe es una como planchita de barro. Vamos a ver en Dios habla hoy cómo dice. Y tú, hombre, toma un adobe. Bueno, dice igual. Ponlo delante de ti y dibuja sobre él la ciudad de Jerusalén. Entonces iba a dibujar Ezequiel la ciudad de Jerusalén. Vamos a ver solamente para verificar esta palabra que es adobe. Un ladrillo por la blancura del barro. Bueno, entonces sí, es un ladrillo hecho de barro. Ya ven las casitas de adobe como son. Bueno, pues ahí se puede dibujar y luego se seca y ahí se queda como piedra. Tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén, o sea que la dibujara. Nosotros sabemos cómo es el Distrito Federal, ¿verdad? Más o menos. Todos hemos visto un mapa o de México, de la República Mexicana, pues es como si Dios nos dijera, dibuja la ciudad, el Distrito Federal, bueno, la Ciudad de México, en un ladrillo, pero el ladrillo pues obviamente es de barro o en una placa de barro. Versículo 2. Y pondrás contra ella sitio, o sea, la sitiarás, ahorita vamos a ver qué es eso, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y pondrás delante de ella campamento, y colocarás contra ella arietes alrededor. ¿Qué estaba haciendo aquí Dios? Bueno, ¿qué le dijo Dios a Ezequiel que hiciera? ¿Qué es todo esto? Vamos a ver en Dios habla hoy. Dice, luego rodéala de ejércitos y de instrumentos de asalto. Construye un muro a su alrededor. Entonces, fíjense, como que puede ser que lo dibujara o que fuera como una maqueta, ¿no?
Luego rodéala de ejércitos, esto es hacerle sitio, y de instrumentos de asalto, o sea, instrumentos de guerra. Construye un muro a su alrededor y también una rampa para que se vea como una ciudad sitiada. Entonces, está la ciudad de Jerusalén, hay que ponerle un ejército alrededor que la está sitiando. Toma enseguida, bueno, eso no lo haríamos nosotros para la Ciudad de México, esto es algo que Dios le dijo a Ezequiel porque era un castigo para Jerusalén, para la ciudad. Entonces, como se habían portado mal, pues Ezequiel era un profeta y ya ven que los profetas, pues reprenden al pueblo, también lo pueden bendecir, hablar proféticamente bien, pero también mal. ¿Por qué? Por desobedientes. Nosotros no haríamos actos proféticos así. Este es un ejemplo para que veamos cómo sí existen los actos proféticos en la Biblia. Esto lo haríamos no contra la Ciudad de México, lo haríamos en contra, por ejemplo, de un lugar de brujería. Eso sí lo podemos hacer, pero con la condición de que Dios nos diga. Si el Espíritu Santo nos dice, en una hoja de papel, dibujas las calles en donde está este lugar de brujería, porque están ahí en la esquina de tu casa, y haz un acto profético para que los ángeles vayan a destruir espiritualmente ese lugar. No le vamos a aventar una bomba molotov físicamente, no. Todo es en lo espiritual. Ya saben que antes era en lo natural y ahora es en lo espiritual. Entonces, seguimos leyendo. Toma enseguida una lámina de hierro y ponla entre ti y la ciudad. Estamos en Dios habla hoy. Una lámina de hierro y ponla entre ti y la ciudad, como si fuera una muralla. Y colócate frente a la ciudad como si la estuvieras atacando. Esto servirá de señal a los israelitas. Y tú te acostarás sobre el lado izquierdo y echarás sobre ti la culpa del pueblo de Israel. Tendrás que estar acostado sobre ese lado, llevando sobre ti su culpa. Entonces Israel tenía una culpa. 390 días, o sea, 390 días tenía que estar acostado así sobre su lado izquierdo, cargando la culpa. Bueno, es como si cargara la culpa de Israel. 390 días, o sea, un día por cada año de culpa de Israel. Un año tiene 365 días, pues esto iba a ser más de un año. Cuando hayas cumplido ese tiempo, te acostarás sobre el lado derecho y echarás sobre ti la culpa del reino de Judá durante 40 días. Entonces primero era Israel y ahora sigue Judá. Ya ven que el reino se dividió, entonces era el reino de Israel y el reino de Judá. Durante 40 días, un día por cada año de culpa. Luego, o sea, ya está más de un año, así ya va a estar Ezequiel acostado. Luego otros 40 días. Luego te volverás hacia Jerusalén, rodeada de enemigos. Te desnudarás el brazo, esta ya es la ciudad de Jerusalén. Rodeada de enemigos, te desnudarás el brazo y hablarás en mi nombre contra ella. Va a hablar en contra de Jerusalén, es un profeta, pero esto es por indicación de Dios. Nosotros hablaríamos en contra de demonios. Mira, te voy a atar con cuerdas para que no te puedas volver de un lado a otro hasta que completes los días en que debes estar sufriendo. Entonces dice, te voy a atar con cuerdas para que no te puedas volver de un lado a otro hasta que completes los días en que debes estar sufriendo. Era un castigo. Toma enseguida un poco de trigo, cebada, mijo y avena, y también habas y lentejas.
Ya después que le dijo Ezequiel o sea, habló Ezequiel en contra de Israel, en contra de Judá, en contra de Jerusalén. Y dice, toma enseguida un poco de trigo, cebada, mijo y avena, y también habas y lentejas, mézclalo todo en una sola vasija y haz con ello tu pan. Eso es lo que comerás durante los 390 días que estarás acostado sobre el lado izquierdo. Ya le dio las instrucciones, ¿no? De estar acostado así más de un año. Y también tiene que hacer toda esta mezcla en una vasija y con ello va a hacer pan. Y eso es lo que va a comer durante ese tiempo que esté acostado del lado izquierdo y hablando en contra de Jerusalén, de Israel y de Judá. Entonces tiene trigo, cebada, mijo y avena, habas y lentejas. Todo mezclado y se hace un pan. Tomarás tu comida a horas fijas, en raciones de un cuarto de kilo por día. O sea, iba a comer 250 gramos cada día de ese pan. El agua la tomarás también a horas fijas, exactamente a las mismas horas, en raciones de litro, no, de medio litro por día. O sea que es bien poquita comida, ¿no? Iba a comer 250 gramos de pan y medio litro de agua al día. Tu comida será una torta de cebada cocida en fuego de estiércol. O sea que Dios le dijo que con eso con lo de allá arriba, lo que vemos arriba, iba a ser un pan. Y ahora esta torta es ese pan. Tu comida será una torta de cebada, una torta es un pan, no crean que es una torta de jamón. Tu comida será una torta de cebada, cocida en fuego de estiércol humano. ¿Ah? O sea, aquí el pan que iba a ser de trigo, cebada, mijo, avena, habas y lentejas, lo va a cocer en fuego de estiércol humano y la prepararás donde la gente te vea. O sea, allá afuera para que te vean todos. Entonces, estiércol humano tenía que ponerlo en fuego como si fueran los carbones, pero era estiércol. Encender el estiércol humano y ahí cocer su pan. ¿Qué es eso, no? Luego añadió el Señor, comida impura, es comida impura. Como esa es la que tendrán que comer los israelitas en los países a donde los voy a desterrar. Vamos a ver cómo dice el comentario para ver de qué está hablando, de cuál era el contexto de esto, ¿no? Porque pues esto era porque Israel se había portado muy mal. Entonces esta era la consecuencia. Vamos a ver qué dice. Estos versículos hablan del hambre resultante por el asedio con el agua y la comida racionadas. Al principio hubo que usar excremento humano como combustible para cocinar, pero después cambió al más acostumbrado estiércol de bueyes. O sea que sí se acostumbraba el estiércol de bueyes. Lo empezaban a quemar y con ese fuego cocinaban. El capítulo es un cuadro lleno de asedio, inquietud, hambre y escarnio, todo como resultado del pecado de Judá y de haberse apartado de Dios. Vamos en el versículo 13. Vamos a poner acá el comentario en el 1. Dice, Jerusalén estaba edificada con piedras sobre un fundamento de roca. El ladrillo hecho de adobe es un símbolo de Babilonia. Entonces todo tiene un símbolo, es un símbolo de algo, por eso se utilizan estos elementos porque significaban algo. Entonces,
El adobe es un símbolo de Babilonia según Génesis 11:3 y Génesis 11:9. Ahora Jerusalén se ha vuelto peor que Babilonia. Si quieren ustedes lean estos versículos. Ahora Jerusalén se ha vuelto peor que Babilonia en su moral e idolatría. Imagínense, Jerusalén peor que Babilonia. Si Babilonia es lo peor de lo peor. Jerusalén ya estaba peor que Babilonia por la idolatría por la moral y la idolatría que tenían. Por tanto, bueno, pueden ver Ezequiel 5:7. Por tanto, Dios mandó a Ezequiel que representase el sitio de Jerusalén usando un adobe, un ladrillo de barro, para representar la ciudad y una plancha de hierro para representar el muro de hierro que aislaría a la ciudad de toda ayuda. Entonces no iba a poder entrar ni comida ni agua, por eso estaban muy racionados. Estaban sitiados. El profeta representa a Dios. Esto nos muestra que era el Señor mismo quien estaba asediando Jerusalén. Ezequiel debía acostarse sobre su lado izquierdo 390 días por Israel y sobre su lado derecho 40 días por Judá. Cada día representaba un año, pero no hay explicación de los totales que sea completamente satisfactoria. Pues sí, porque dice que por año, un día por año. Serían muchísimos años, ¿no? Pues serían más de 400 años. 390 más 40, pues son 430, ¿no? 430. Bueno, entonces vamos a seguir. Cada día representaba un año, pero no hay explicación de los totales que sea completamente satisfactoria. La Septuaginta intenta resolver el problema cambiando 390 por 190, pero el cambio carece de apoyo por parte de los manuscritos hebreos. Bueno, aquí están viendo que por qué son tantos años. Pero ahorita no estamos estudiando eso, entonces vamos a seguir viendo aquí y vamos en el versículo 13. Entonces ya había hecho Jerusalén, Judá, Israel, el pueblo de Israel, pues mucho pecado y mucha idolatría. Entonces por eso les venía este juicio, es un juicio de Dios. Y vamos en el 13. Entonces, comida impura como esa es la que tendrán que comer los israelitas en los países a donde los voy a desterrar. Yo le contesté, pero Señor, yo nunca en mi vida he tocado nada impuro. Bueno, entonces era la situación que los israelitas iban a ser desterrados e iban a comer comida impura en las naciones a donde iban a ir en el destierro. Entonces le contesta Ezequiel y le dice, pero Señor, yo nunca en mi vida he tocado nada impuro. Nunca he comido carne de un animal muerto por sí solo o despedazado por las fieras, ni he probado nunca carne impura. Entonces Dios le dijo, bueno, te permito que uses estiércol de vaca en vez de estiércol humano para cocer tu pan. Después me dijo, voy a hacer que falten alimentos en Jerusalén. La comida estará racionada y la gente se la comerá con angustia. El agua estará medida y la beberán llenos de miedo. Les faltará agua y comida y unos a otros se mirarán llenos de miedo. Y por sus pecados se irán pudriendo en vida. ¡Ah, qué horrible! Bueno, pues esto fue un juicio de Dios en contra de su pueblo. Ahora esto fue un acto profético que hizo Ezequiel y lo tenía que hacer afuera para que la gente lo viera porque era un profeta. Entonces él pues les decía que todo eso iba a suceder por haber tenido tanto pecado y tanta idolatría. Entonces nosotros haríamos cosas así, pero en contra de demonios, no en contra de personas. No podemos orar nunca, nunca, nunca algo malo en contra de una persona.
No podemos profetizarle a alguien que se va a enfermar y que no sé qué porque Dios lo va a castigar o cosas así. No, no podemos andar hablando maldición. Nosotros tenemos que hablar bendición. Pero en contra de los demonios sí podemos. Podemos hablar en contra del reino de Satanás. Entonces ahí sí podemos hacer un mapa, sí podemos hacer, pero siempre que el Espíritu Santo nos diga, si nosotros estamos intercediendo por un lugar, por una persona, y ya teniendo un nivel de santidad, un nivel de santificación y un nivel también de crecimiento espiritual en donde ya Dios nos permita y, y, y también en la iglesia pues tengamos permiso del apóstol para poder imponer manos o para poder orar por liberación, pues nosotros ya sabríamos entonces que podemos hacerlo. No, no, no podemos hacerlo nada más así de que, ay, sí, ya yo lo hago porque soy hijo de Dios. Sí, pero si tienes pecado, vas a tener consecuencias, van a venir los demonios y te van a oprimir. Entonces, bueno, esto sí se hace, los ministros lo pueden hacer siempre y cuando Dios les diga, en contra de lugares de brujería, de hechicería, de lugares de masonería o lugares de prostitución. Cuando estamos intercediendo por una persona, lo podemos hacer si sabemos que hay, bueno, si se sabe o si Dios revela que hay un brujo, que hay alguien que le está haciendo brujería y sabemos el lugar, podríamos destruir demonios, no personas, demonios. Vamos a ver otro ejemplo. Se puede hacer un mapa, les digo también. También se puede hacer obviamente, para bendición. Podemos hacer un mapa para orar por una persona, para interceder por una persona, para que se convierta, para que el Espíritu Santo la convenza de su pecado y quiera aceptar a Cristo como su Salvador. Podemos hacer un mapa, cuando Dios nos indique, un mapa de las calles, ponemos los nombres y ponemos ahí el croquis, ¿no? De la casa en donde está esa familia por la que estamos orando. Y si el Espíritu Santo nos indica, podríamos usar algunos elementos para derramar sobre ese croquis para bendición. Podemos usar el aceite que representa al Espíritu Santo y orar y declarar y decretar que esa familia salva en la eternidad, que Dios escribe su nombre en el libro de la vida con letras de oro, que los ángeles de redención vayan a ese lugar y que estén siempre rodeándolos, protegiéndolos, acompañándolos para que ellos puedan aceptar a Jesús, que los cuiden, que los guarden, que guarden su vida en todo lugar a donde ellos vayan. Y podemos estar orando así en bendición también, o sea, pueden ser actos proféticos también así. Vamos a orar para que una familia sea salva, y eso lo podemos hacer. Pero que no se nos ocurra a nosotros, que sea la idea de Dios, porque si no, eso sería brujería. Y bueno, el cumplimiento de este acto profético, de esta profecía, se cumplió en Ezequiel 24. Pueden leerlo todo. En el versículo 2 dice, anota esta fecha, la fecha de hoy, le dice Dios a Ezequiel, porque hoy el rey de Babilonia ha atacado Jerusalén. Y entonces ya, bueno, pueden leer todo lo demás. Y también lo podemos ver este cumplimiento en segundo libro de Reyes 25:1 al bueno, en adelante. Dice, después Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. El día 10 del mes 10º del año 9 del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor marchó con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Acampó frente a ella y a su alrededor construyó rampas para atacarla, así igualito como Dios le había dicho a Ezequiel que hiciera el dibujo o la maqueta, que pusiera rampas, ¿se acuerdan? Versículo 2 dice, la ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Estoy leyendo en Dios habla hoy para entenderle un poco mejor, porque luego las palabras son
ya más antiguas y no las entendemos. Aquí se le entiende un poco mejor. Vamos a ver en la Reina Valera. Bueno, esto sí es muy parecido, ¿no? Estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes, imagínense ya 4 meses, prevaleció el hambre. Entonces, cuando una ciudad está sitiada por ejércitos, bueno, antes, no pueden salir por comida, o sea, tenían que, pues hay que sembrar y todo, pues tenían que salir de la ciudad, no podían salir, entonces no tenían comida. Ya el cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, o sea, un hoyo en el muro, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino de Arabá. Bueno, ahí lo terminan de leer. Entonces se cumplió tal cual Dios le había dicho a Ezequiel. También en Jeremías 52:4 sigue esto. Fueron muchos años. A ver, Jeremías 52:4. Caída de Jerusalén. Aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes, como también ya lo había dicho Dios que lo pusiera en la maqueta o dibujo. Construyó rampas para atacarla. Los baluartes entonces son las rampas. Está la muralla, pues muy alta para que no puedan cruzarla, pero ponen rampas y entonces suben de todos modos y se meten a la ciudad. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Entonces todo esto se refiere a lo mismo. El día 9 del mes cuarto de ese año aumentó el hambre en la ciudad, la gente ya no tenía nada que comer. Bueno, vamos a seguir adelante. 24. Y bueno, vamos a ver que aún así, o sea, Dios estaba corrigiendo a su pueblo, no estaba destruyéndolo así para que sufrieran y ya destruirlos, no, estaba corrigiéndolos. Entonces vamos a ver que en Jeremías 29:10 ya dice, el Señor dice, cuando se le cumplan a Babilonia los 70 años, actuaré en favor de ustedes y les cumpliré mi promesa favorable de hacerlos regresar a este lugar. Entonces Babilonia llegó, los sitió y se los llevó a muchos, casi a todos se los llevó cautivos. Estuvieron allá muchos años. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar. O sea, todo eso Dios lo hizo para su bien y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces me invocarán, ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Entonces, después de todo eso, de todo ese sufrimiento, Israel iba a volverse otra vez a Dios y le iba a pedir su ayuda. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Se iban a arrepentir. Sí, yo dejaré que ustedes me encuentren y haré que cambie su suerte. Los sacaré de todas las naciones y de todos los lugares por donde los dispersé, y los reuniré y haré que vuelvan a este lugar de donde los desterré. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces, fíjense cómo a veces nosotros también necesitamos que nos jalen las orejas para entender que hicimos mal y arrepentirnos. Pues para eso fue esta situación. Vamos a ver ahorita cuáles son los elementos que podemos utilizar, algunos de los elementos que podemos utilizar o utilizamos ya sin darnos cuenta y estamos haciendo acciones proféticas. Por ejemplo, el ungimiento con aceite. Eso es una acción profética porque el aceite es un símbolo profético del Espíritu Santo. Entonces ahí ya estamos haciendo una acción profética, estamos actuando algo, una demostración profética, una acción o un acto profético
es actuar algo en el mundo natural, en el mundo físico, y así se va a activar algo en el mundo espiritual, que va a venir en bendición hacia nosotros. En el caso de ungir con aceite a un enfermo, pues va a venir entonces del mundo espiritual una bendición al mundo natural. Entonces empezamos en el mundo natural, activamos el mundo espiritual y viene una respuesta en el mundo natural, en la dimensión física. Entonces tenemos el uso de banderas, estandartes, que también pues estamos acostumbrados a usarlas, pero esos son símbolos proféticos también, son símbolos. Los que están danzando, que tienen banderas, tienen estandartes, están con vestiduras especiales y están representando figuras angelicales que traen banderas. Entonces también representan, aparte del pueblo de Dios, también están representando ángeles con banderas y estandartes. Entonces cuando ellos hacen sus movimientos con banderas, también los ángeles se están moviendo y están actuando en el mundo espiritual. Bueno, el teatro mudo, pues bueno, eso solamente son movimientos que hacemos. Por ejemplo, levantar las manos, o en las liberaciones también, que estamos orando por alguien para liberación de demonios y estamos arrancando y hacemos el movimiento con la mano como si desgarráramos algo de la cabeza, del estómago, de donde el Espíritu Santo indica. Entonces jalamos, desgarramos como si estuviéramos arrancando algo. Eso es como un teatro, pero es una representación, es una actuación profética. Estamos actuando algo en lo natural, que tiene una activación y una repercusión en el mundo espiritual. Banderines y pancartas, pues es lo mismo, ¿no? Banderines con el nombre de Dios o con escritura, con versículos, pancartas, que traen versículos, que es la palabra profética más segura, es la Biblia. Así dice, ¿no? Entonces, la palabra profética más segura es lo que está escrito en la palabra de Dios. De ahí, con versículos, escribimos en banderines o en pancartas. O el nombre de Dios también. Y bueno, moverlos o ponerlos en algún lugar es una representación en el mundo natural de algo que también está en el mundo espiritual. Nosotros ponemos un banderín, pero también ahí se pone un ángel con una bandera o con un banderín con el nombre de Dios o con estableciendo lo que dice la escritura que estamos poniendo en esas banderas. Danza profética y coreográfica. Bueno, es lo que les decía de los que danzan con sus vestiduras. Y la coreografía, ¿no? O sea, todos los movimientos que hacen siempre tienen un significado, no nada más se mueven porque sí. Todo lo que en artes están danzando, ya sean mujeres o varones, están danzando y están profetizando con sus movimientos. Todos los movimientos significan algo. Mantos y pañuelos, así como también los vestidos o las telas o los pedacitos de tela de los apóstoles podían sanar a los enfermos cuando se los llevaban. Pues así también nosotros podemos tener mantos y pañuelos que estén representando en los mantos, ya saben, ¿no? Los mantos con textos bíblicos, con figuras, con símbolos, bueno, con muebles del tabernáculo, por ejemplo. Todo esto también podemos darlo a la gente, así como ha hecho el apóstol, muchas veces se ha hecho en nuestra congregación. Se regalan mantos a las personas. ¿Para qué? Para que se los lleven a su casa. Y no es que el manto tenga un poder en sí mismo, no, sino que es una representación física de algo espiritual. Y pañuelos, mantos y pañuelos, el shofar también, sonar el shofar, es los cuernos, ¿no? Que se tocan, y todos los toques también tienen un significado.
Entonces está haciendo algo en lo natural, pero está pasando algo en lo espiritual también. Hay sonidos de guerra. Ya ven que decían, cuando se toque un toque de trompeta o de shofar o dos toques, así se mueven los ejércitos con trompetas también actualmente. Todavía ven que los militares traen sus trompetas porque dan sonidos, dan toques y significan algo para que se mueva el ejército o para que se reuniera la congregación. Todo lo que el Espíritu Santo nos indique hacer, basado en la palabra. Ya saben que todo lo tenemos que hacer con un sustento en la palabra de Dios, porque los significados no se los damos nosotros, los significados se los da Dios, así como en los sueños también. Tenemos un sueño y queremos saber su significado porque es un sueño, así que sabemos que es algo importante, algo espiritual, pues tenemos que ver en la Biblia qué es lo que significan los ríos o qué es lo que significa el mar o lo que hayamos soñado. Así es como se interpreta los sueños y cómo se interpreta la misma Biblia. La Biblia, para entenderla hay que interpretarla con la misma Biblia, por el Espíritu Santo, siempre con revelación del Espíritu Santo. Entonces igual aquí se pueden utilizar elementos, no por el significado que le dé el mundo. No vamos a agarrar unas piedras de cuarzo que porque la nueva era dice que esas traen dinero o salud y ya las vamos a agarrar para hacer un acto profético de salud. Pues no, sino que lo que diga la Biblia. Si la Biblia dice, habla de piedras preciosas, de los cimientos de la Nueva Jerusalén, que son jaspe, cornalina, topacio, esos sí los podemos usar. Bueno, a lo mejor no son exactamente esas piedras porque no nos vamos a salir a conseguir un topacio, pero el color del topacio, que es un verde agua, pues entonces podemos usar una piedra que tenga más o menos ese color y entonces podemos declarar que los cimientos de la Nueva Jerusalén, que están basados en las piedras del pectoral del sumo sacerdote, pues entonces ahí sí podemos hacer otra oración, una oración que tenga un sustento bíblico con una piedra de ese color, porque los colores del reino de Dios que ya hemos visto tienen poder. Entonces solamente vamos a agarrar una piedra con un color, pero lo que es real es en el mundo espiritual, ese es el real color y ese es el poder, ¿no?, que tienen las piedras de Dios en el mundo espiritual. Entonces, bueno, vamos a ver otro ejemplo. Hay muchos, pero bueno, estamos viendo solo unos ejemplos. Segundo libro de Reyes 13:17. Bueno, vamos del segundo libro de Reyes 13, versículo 14. Profecía final y muerte de Eliseo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas, o sea, unas flechas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. O sea, el profeta Eliseo le dijo al rey que tomara un arco y unas flechas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, o sea, tirando la flecha, dijo Eliseo: saeta de salvación del Señor y saeta de salvación contra Siria. Aquí acuérdense que Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey. Entonces Eliseo está representando a Dios y está poniendo sus manos sobre el rey, las manos del rey para lanzar las flechas. Entonces cuando Eliseo tira, la primera dice Eliseo: saeta de salvación. Este es el decreto, porque se hacen decretos, no solamente se hace el acto profético así actuado, sino que también se hacen decretos, se habla algo, se habla bendición o se habla maldición en contra de demonios. Saeta de salvación de Dios y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Seguramente
Siria estaba al oriente, ¿no? Porque le dijo que abriera la ventana del oriente. 18. Y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. O sea, tomó las flechas y golpeó la tierra 3 veces. Entonces el varón de Dios, o sea, el profeta Eliseo, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno. ¿Cuántos golpes dio? 3 veces. Y Eliseo le dice, hubieras dado 5 o 6 golpes y así hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Fíjense qué importante eran los golpes que iba a dar en ese momento para que se cumpliera en el futuro las veces que iban a derrotar a Siria. Golpeó 3 veces, pues solamente a 3 veces iba a derrotarla, pero necesitaría que fueran 5 o 6 veces para destruir completamente a Siria. Bueno, este fue un acto profético. Y murió Eliseo y lo sepultaron, entrado el año, vinieron bandas armadas y bueno. Ahora, ¿qué elementos podemos usar? Ya dijimos el aceite. Vamos a ver un ejemplo de cómo se usó el aceite en el Antiguo Pacto. Ya sabemos que con el aceite de la Santa Unción pues se unge todo el tabernáculo. Se consagra a Dios. El aceite representa al Espíritu Santo, representa la presencia de Dios. Entonces vamos a ver aquí en Génesis 28:10 qué es lo que pasó con Jacob. Dios se aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Entonces puso piedras, ¿no? Para su cabecera, como almohada. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Entonces este es el sueño famoso de la escalera que sube al cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Le está hablando a Jacob, que después se llamó Israel. Dios le cambió el nombre. 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. 17. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. En Dios habla hoy, dice, tuvo mucho miedo y pensó, este lugar es muy sagrado. Acuérdense que el temor de Dios es un temor reverente. Aquí está la casa de Dios, esta es la puerta del cielo. 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Bueno, entonces derramó aceite encima de la piedra y quedó como esa piedra como señal de que ese lugar era casa de Dios y puerta del cielo. Y esa señal entonces se indica con aceite que simboliza el Espíritu Santo, por lo tanto la presencia de Dios. Si el Espíritu Santo está en nosotros y habita en nosotros y somos tabernáculo, los hijos de Dios,
somos tabernáculo del Dios vivo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos dentro de nosotros? Pues aceite, ¿no? Ese aceite que muestra es una señal, bueno, el aceite natural es una señal, solamente un símbolo de que el Espíritu Santo está presente en ese lugar. Entonces por eso Jacob le puso de nombre Betel, que significa casa de Dios. Levítico 2:3. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos, es cosa santísima, de las ofrendas que se queman para el Señor. Cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, o sea, como un pan, será de tortas de flor de harina, tortas son panes. Será de tortas de flor de harina sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Entonces ya habíamos visto que esto era la figura profética de cómo recibir la unción. Entonces Dios nos amasa y nos amasa hasta que estamos bien amasados, bien preparada la masa para poder hacer un hojaldre que pueda inflarse así como en hojas. Y se le tiene que poner aceite, que es lo que separa la masa para hacer las hojas. Este es sin levadura. La levadura ya sabemos que simboliza el pecado. Entonces son hojaldres sin levadura untadas con aceite. Se les pone aceite, que es la presencia del Espíritu Santo. Nosotros somos hojaldres sin levadura untados con aceite, o es lo que debiéramos ser, ¿no? Es lo que tenemos que ser, unos hijos de Dios con su presencia, santificados y usados por Dios, por el Espíritu Santo. Bueno, ahí siguen leyendo. El aceite, ya saben, se usa para consagrar los elementos del tabernáculo. Vamos a ver la sal. La sal también la podemos utilizar. ¿Qué simboliza la sal? Vamos al segundo libro de Crónicas 13:5. Dice, ¿no sabéis vosotros que el Señor Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos bajo pacto de sal. La sal simboliza eternidad, algo perpetuo. La sal se le ponía a los alimentos para preservarlos cuando no había refrigerador, para que duraran más y no se echaran a perder, así como la cecina, que es una carne con mucha sal. Así la carne la salaban para que no se echara a perder. Números 18-19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran al Señor, las he dado para ti. O sea, para los sacerdotes está hablando. Y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal, perpetuo, es delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. Entonces el pacto de sal es un pacto eterno. Tenemos pacto de sal con Dios porque es un pacto eterno. ¿Para qué se puede utilizar la sal igualmente? Es un símbolo de eternidad, de perpetuidad. Igual, como les decía, si estamos hablando por una familia para salvación, podemos poner sal, por ejemplo, o escribir su nombre en un papel y ponerle sal, ponerle aceite y declarar que su nombre está escrito en la eternidad. Eso lo estamos declarando en fe, porque estamos orando para salvación. Todavía no es hijo de Dios, pero declaramos que en la eternidad ya está escrito su nombre en el libro de la vida y que ya tiene un pacto de sal, un pacto eterno con Dios. Y bueno, otros elementos para actos proféticos, pues puede ser el vino o jugo de uva. En realidad el vino es jugo de uva antes de fermentarse o después de fermentado también, es vino. Entonces nosotros usamos jugo de uva porque esa es la representación también de la sangre de Cristo, el vino y el jugo de uva. Entonces ese también se puede usar.
con la sal, el aceite o uno de los tres. También, por ejemplo, cuando Dios lo indique y si Dios dice, si no, no, utilizamos vasijas de barro con nombre de una persona, o con nombre también de algún demonio, también se puede poner ahí. Por ejemplo, de los príncipes de Satanás, ¿no? Que son Belial, Leviatán, Satanás, Lucifer. Bueno, eso es para hacerlo contra demonios. Fíjense la sal, qué importante es en la brujería. Y ellos también utilizan así, vasijas de barro y ponen el nombre y todo. En contra pues de hijos de Dios y de inconversos y también o sea, usan muchas cosas, como la sal. La sal, Dios dijo, bueno, estableció como un pacto de sal, un pacto eterno. Entonces el símbolo de la sal es eternidad. ¿Y cómo usan la sal los brujos y hechiceros? ¿Cómo nosotros también decíamos, ay, me echaron la sal o estoy salado porque todo me sale mal? Es por eso. Entonces fíjense cómo el diablo ha copiado todo lo del reino de Dios y lo utiliza porque sabe que en lo natural hacemos algo y se activa algo en lo espiritual. Entonces nosotros hemos pues mucho tiempo las iglesias cristianas dejaron de hacer actos proféticos o no los hicieron por muchos, muchos, muchos años porque creyeron que era brujería. Pero en realidad todo esto tiene un origen bíblico, un origen pues de Dios. Dios es el que lo hizo, Dios tuvo la idea, no la tuvo el diablo ni los brujos. Entonces, solamente por indicación de Dios, indicación del Espíritu Santo es cuando vamos a hacer un acto profético. No por nuestra idea, no por nuestro corazón, no estando sin santificarnos, no estando en pecado, no estando mal delante de Dios, sino siempre, siempre tenemos que actuar en línea, alineados a lo que es la voluntad de Dios, a lo que es su palabra. Y así Dios nos va a estar revelando, nos va a estar indicando cuando nosotros oramos por la gente, cuando estamos orándole a Dios, cuando estamos hablando con Él. Él nos va a ir enseñando y nos va a ir diciendo si hacemos o no y cómo hacer un acto profético. Y bueno, pues hasta aquí terminamos hoy y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Bendiciones.